Muchas veces pedimos cosas y que no están alineadas a la voluntad de Dios, pero nosotros la queremos, nosotros pensamos que está bien y a veces no encontramos respuesta de Dios y es porque no es su voluntad. A medida que vamos creciendo en la vida cristiana, deberíamos ir conociendo más al Señor y ver las cosas que a Él le agrada y las que no le agrada. Lo que vamos escuchando en la palabra, lo que vamos aprendiendo en ella, vamos conociendo a Dios y vemos lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. Por ejemplo, en la palabra vemos mucho el pueblo de Israel, cómo se comportaba Dios con ellos y qué le agradaba y qué no. Por ejemplo, ¿qué le desagradaba a Dios del pueblo de Israel en el desierto cuando estaban en los 40 años? La queja. Dios no le gustaba la queja. Y era un pueblo quejoso. Y tenían todo lo que necesitaban para vivir. Dios les proveía agua, de maná. El maná era un alimento balanceado, justo para la dieta de ellos, para el lugar donde estaban viviendo. No podían comer como nosotros 2 platos de locro o comer cosas pesadas porque era difícil vivir en ese lugar con el estómago como comemos normalmente a veces nosotros. Por eso estaba el maná con los nutrientes necesarios y Dios le daba todos los días lo que necesitaban. Pero ellos se quejaban igual, se quejaban. Y nosotros a veces somos así, nos quejamos de lo que el Señor nos da, o a veces de lo que no nos da. Y no sabemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y Él no se equivoca. ¿Sabe qué? Un atributo del Señor, que Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y no hay tiempo para Él. Él lo está viendo en el mismo momento a estos 3 tiempos. Nosotros sí dependemos del tiempo, pero cuesta entender un poquito, pero Dios no, Dios está viendo y sabe lo que te va a hacer mal. Por eso no te lo da. Y a veces nosotros insistimos. Usted sabe que cuando yo era chico, me gustaba mucho ir a jugar a los videojuegos. Había una casa donde yo vivía, un lugar donde habían esos videojuegos. Eso que a palanca ya no hay, esas cosas acá ahora, todo es celular. Pero había que comprar una fichita y yo iba y mi papá no me dejaba ir. Y no vayas a ese lugar, no. Yo a veces él no me veía y me iba. Compraba fichitas y jugaba, me gustaba mucho. Pero ese lugar era un ambiente feo. La gente que iba, lo que circulaba ahí, y yo no lo veía, yo iba por jugar. Y mi papá me decía que no vaya. Y en el momento yo sabía que él le desagradaba. Yo no le podía pedir permiso porque yo sabía que él no quería que vaya. Y hoy me doy cuenta que me estaba cuidando de ir a ese lugar, de que me pase algo, de que consuma algo, de que me hagan algo. Era niño. Hoy me doy cuenta de que él estaba cuidándome. Pero en ese momento yo quería jugar como niño caprichoso. Vamos a ir a la palabra donde el pueblo de Israel se comportó como niño caprichoso. Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 4. Aquí estaba el pueblo de Israel en el desierto y dice la palabra, vamos a ir a Números capítulo 11, verso 4.
Ahí está. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Dice que se mezcló la gente con el pueblo de Israel, parte de egipcios, parte de extranjeros que se mezclaron con ellos y tenían deseo de comer un asado, un estofado, carne. Pero parece que estaban cansados del maná. Y dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. De balde, quiere decir, comíamos de arriba. Comíamos pescado cuando queríamos. De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Mire lo que se acordaba el pueblo. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Qué feo lo que estaban hablando. Qué desagradecido el pueblo. El pueblo no se acordaba que en Egipto eran esclavos, eran maltratados, eran golpeados, las mujeres eran abusadas, no tenían buena paga, tratados como esclavos. Pero ellos se acordaban de la verdura, de la cebolla, los pepinos, del pescado. A veces el enemigo susurra estos pensamientos en nuestra mente. Si antes conocía al Señor andabas mejor, tenías más plata, tenías esto, aquello. Pero el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Y dice la palabra que esta era la queja del pueblo, y encima dice: nuestra alma se seca. Lo único que tenemos es este maná. Y no sabían que era lo mejor para sus cuerpos el maná. Vamos a ir al versículo 13. Aquí ya estaba un poco molesto Moisés. Ya estaba un poco fastidioso y habla con el Señor y dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Eran millones. Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Me es pesado, es demasiada carga. Eso dice Moisés. También le pesaba todas estas quejas a Moisés. Versículo 18, vamos a saltar un poquito acá. Y acá habla Dios y le dice a Moisés: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en mis oídos, dice Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Dios escuchó eso. Mejor era la vida anterior. Qué interesante, Dios escucha toda nuestra queja. No me alcanza y no llego. Esas cosas que pronunciamos los hijos de Dios muchas veces, Dios las escucha. Y dice la palabra, el 19: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Miren esa expresión. ¿Pueden ver a Dios enojado ahí? Sí, ¿no es cierto? Te voy a dar hasta que te salga por las narices carne. Esa expresión muestra el fastidio de Dios. Muchas veces Dios no quiere cosas para nosotros y nosotros insistimos. Y Dios dice: bueno, ahí tenés, para que aprendas. Esa es la voluntad permisiva de Dios.
Él no quiere para nosotros eso, sabe lo que nos va a hacer mal. Pero insistimos, le lloramos, nos quejamos. Esa no es la voluntad de Dios. Y así nos va. Parece que tenemos que chocarnos con una pared para aprender. Hasta un mes van a comer carne. Y dice la palabra, estamos en el 20, y hasta que la aborrezcan, por cuanto menospreciaron a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Para qué venimos a la iglesia si me sigue yendo mal? ¿Para qué busco al Señor si mira cómo estoy? Y ahí estaba el pueblo, muy parecido a nosotros, ¿no? Y dice el versículo 21, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero en el desierto. 600,000 contaban los hombres, mujeres y niños, el triple más o menos. Y dice Moisés, un poco incrédulo, ¿de dónde van a comer tanta carne? ¿De dónde vamos a sacar un mes encima? Y dice, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? ¿Va a alcanzar tanto? Y aquí aparece el Señor. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Esa expresión quiere decir, ¿acaso qué crees que no puedo? ¿Qué crees que mi mano es cortita? ¿No puedo meter mano en el bolsillo y darle lo que necesitan? Eso es para nosotros, ¿no? El Señor nos dice, ¿qué crees que no puedo? Cuando ves que estás escaso, ¿por qué te va a pedir al compadre? Espera, ¿qué crees que mi mano se ha cortado? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verán si se cumple la palabra o no. Van a ver. Es el mismo Dios que tenemos ahora. Hoy todo el mundo habla de la inflación, de que no llegan, del gobierno, está todo mal. Pero esta palabra, este pueblo, toda esta gente, más de 1 millón de personas, estaba en un desierto, sin agua, sin comida, no había shopping, no había almacén, no había lugar donde comprar ropa. Y Dios los sustentó 40 años. ¿Para qué cree que está esta palabra en la Biblia? ¿Por un cuento? No, es para que conozcamos a Dios y le creamos. Le creamos. Para eso está esta palabra. Y para que veamos que lo que nosotros queremos muchas veces no es la voluntad de Dios. A nuestros ojos es atractivo, a nuestros ojos es necesario, pero Dios sabe que no es lo mejor tal vez. Vamos al 31, seguimos en el capítulo 11, verso 31, y dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Codornices es una especie de ave, como una palomita. Hoy es una carne muy cara.
es un plato muy, muy costoso. Dice que trajo codornices y las dejó sobre el campamento a un día de camino a un lado y un día de camino al otro. Quiere decir que estaba a un día de camino alrededor del pueblo, alrededor del campamento. Y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Era un montón. Eran muchas aves. Y dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche. Y todo el día siguiente recogiendo codornices. Como que se terminaba el mundo ese día, más o menos. ¿Y qué estaban mostrando ellos así, amontonando, juntando, codiciando? ¿Qué estaban mostrándole a Dios? Dios le venía enseñando que el maná era para un solo día, al otro día había maná nuevo, ¿se acuerdan? Maná nuevo. Y no aprendían ellos la lección. Y amontonaron un día, 2 días, la noche, toda la noche juntando estas codornices. Y dice la palabra, recogió 10 montones, el que menos recogió, y las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada. Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Dios les dio lo que estaban pidiendo, pero vino el mal sobre ellos. No era la voluntad de Dios esa. ¿Quieren comer carne? Van a tener carne. Y llamó el nombre de aquel lugar, dice el 34, Kibrot Hatab, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Por naturaleza, el ser humano es codicioso. Buscamos el bien para nosotros mismos. Y acá Dios nos enseña, no era la voluntad, pero querían eso, tomen, y así les fue. Hay una palabra que dice, pidan lo que quieran en mi nombre y yo les voy a dar. ¿No es verdad? Bueno, no lo voy a buscar, tengo 2, 3 versículos, no quiero que se vaya mucho. Y esa palabra parece que podés pedir lo que querés. Pero nosotros tenemos que leer bien y conocer al Señor y leer completa la Biblia. Yo le voy a leer, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea cumplida. Eso dice San Juan 16, 24. Y San Juan 14, 13 dice, y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. O sea que tenemos que pedir al Señor, está bien, pidamos. Pero hay una palabrita más que también está en la Biblia, porque la Biblia no se contradice en ningún momento. Está en 1 de Juan 5, con esto voy terminando, 5, 13 y 14, 1 de Juan 5, 13 y 14, ahí está, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice? Conforme a su voluntad. Ahí está el versículo completo. Está bien, pidamos al Señor, pidamos en el nombre de Jesús, pidamos. Pero acá la Biblia dice que lo que tenemos que pedir conforme a su voluntad. Eso es lo importante. ¿Saben por qué? Porque nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Pedir conforme a la voluntad de Dios nunca nos va a ir mal. Bueno, yo tengo mucha experiencia en mi vida de situaciones que parecían una bendición y no se me dio, y le cuestioné al Señor por qué. Y hoy puedo saber por qué. No era su voluntad y de lo que me libró el Señor. Por eso, todas las cosas a los cristianos, a los que amamos a Dios, nos ayudan para bien. Todas las cosas. Entonces, cuando vamos a orar, siempre busquemos la voluntad de Dios, aunque nos parezca que es aburrida, nos parezca que no es lo que queremos, es lo mejor. Jesús, antes de la cruz, dijo: Señor, pasa de mí esta copa. ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba diciendo? Señor, si es posible que no viva este momento de la cruz, pero no sea lo que yo quiero. ¿Saben qué está diciendo ahí? Que él no quería ir, sino lo que tú quieres, se haga tu voluntad. Que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y fue. Obedeció y fue. La voluntad de Dios es lo mejor. Y cuando vamos a orar, pidamos, busquemos a Dios según su voluntad. Amén.